Jason Anderson tenía exactamente 37 minutos. 37 minutos antes de que los hombres armados del piso 42 ejecutaran al director ejecutivo que tenían como rehén. 37 minutos antes de que su pasado oculto como agente de las fuerzas especiales quedara expuesto o enterrado para siempre junto con el de una mujer inocente. 8 años atrás, se quedó paralizado durante una misión y una niña murió por ello. Esa noche, de pie en la sala de seguridad con la mano sobre el botón de alarma, tenía que elegir. Dejar que otra persona muriera para proteger el futuro de su hija o convertirse en el asesino que había jurado no volver a ser. La cámara de seguridad mostró a Catherine Mitchell de rodillas, con una pistola apuntándole a la cabeza, y Jason reconoció al hombre que la sostenía. Su antiguo comandante, el que destruyó su vida la primera vez. El sol de la mañana del martes atravesaba las persianas del apartamento de Jason en estrechas franjas doradas, dibujando líneas en el tazón de cereales de Lily. Tarareaba algo desafinado mientras se comía Cheerios con una cuchara, con la leche chorreándole por la barbilla. Jason estaba de pie junto a la encimera, con una taza de café caliente en sus manos callosas, observando a su hija de 7 años vivir en esa burbuja perfecta de olvido infantil. El apartamento olía a tostada quemada y café barato. El ruido del tráfico matutino se filtraba desde la calle. Esta era su rutina. Esta era su paz. La vida que había construido a partir de los restos de lo que solía ser. «Papá, me estás mirando otra vez», dijo Lily sin levantar la vista, balanceando las piernas bajo la mesa. Su mochila estaba junto a la puerta, llena de parches de personajes de dibujos animados que Jason no reconoció. «Da miedo». «Solo me aseguro de que eres real», dijo Jason, levantando la comisura de los labios. Tomó otro sorbo de café, amargo y fuerte, como había aprendido a beberlo en lugares donde el azúcar era un lujo. «¿Listo para la escuela?» Lily asintió, sorbiendo lo que le quedaba de leche directamente del tazón, a pesar de sus anteriores protestas sobre los modales. Se limpió la boca con el dorso de la mano y le sonrió, con los dientes abiertos y una sonrisa perfecta. La señora Patterson dijo que hoy vamos a hacer fracciones. Odio las fracciones. Las fracciones son fáciles, dijo Jason, moviéndose para enjuagar su taza en el fregadero. El agua. Salió fría primero. Siempre salía fría en este edificio. Solo recuerda que el número de arriba te dice lo que tienes. El de abajo te dice lo que podrías tener. Qué triste, dijo Lily, saltando de la silla. ¿Por qué querría pensar en lo que no tengo? Jason hizo una pausa, con las manos aún bajo el chorro de agua. Salidas de la boca de los bebés. Buen punto. Niño. Quizás mejor piensen en porciones de pizza. Salieron del apartamento a las 7:45, como todos los días laborables. Jason cerró la puerta con llave y probó el picaporte 2 veces. Una vieja costumbre. Lily ya estaba a mitad del pasillo. Sus zapatillas luminosas parpadeaban a cada paso. El camino a la primaria Riverside los llevó a través de 6 cuadras de caos matutino. Lily charló sobre su mejor amiga Mia y sobre el drama de quien sería el líder de la fila. Jason emitió los sonidos apropiados de interés, pero su atención no dejó de catalogar su entorno. El hombre de la sudadera gris apoyado en la tienda, el mismo tipo de ayer con ropa diferente. La mujer con el cochecito cruzando demasiado rápido. Ningún sonido de bebé. Su mente mapeó automáticamente salidas, amenazas, zonas seguras. Años de entrenamiento no desaparecieron porque tú quisieras. Papá, estás haciendo lo mismo otra vez, dijo Lily, mirándolo con esos ojos demasiado conocedores para un niño de 7 años. ¿Qué cosa? Apartó la mirada de las esquinas y le sonrió. Eso de mirar todo como si contaras cosas. Lily lo dijo con naturalidad, sin esperar. Estamos a salvo. Siempre a salvo conmigo, dijo Jason, apretándole la mano. Si supieras quién era realmente tu papá, pensó. Si supieras todo lo que han hecho estas manos. En la puerta del colegio, Lily lo abrazó por la cintura,
apretándolo fuerte. Te quiero, papá. Te quiero más, pequeña. La besó en la coronilla, aspirando el aroma a champú de fresa de su pelo. Pórtate bien. Siempre soy buena, dijo ella, alejándose con una sonrisa que prometía lo contrario. Luego se fue, corriendo hacia el grupo de chicos en la entrada, con la mochila rebotando contra sus hombros. Jason la observó hasta que desapareció dentro. Siempre la observaba hasta que desaparecía dentro. La torre de Miche Industries se alzaba 48 pisos en el distrito financiero, toda de vidrio y acero, reflejando el cielo matutino. Jason llegó a las 7:50, se puso su uniforme de seguridad en el vestuario del sótano y revisó su equipo. Radio, linterna, llaves de todas las puertas del edificio. Herramientas sencillas para un trabajo sencillo. Nada que ver con el equipo que solía llevar. Dani ya estaba en el mostrador de seguridad, con el pelo alborotado y cómoda, resolviendo un crucigrama. Buenos días, Jason. Noches tranquilas, mañanas tranquilas. Justo como me gusta. De la mejor clase, asintió Jason, acomodándose en su silla. Los monitores de seguridad mostraban el vestíbulo llenándose de madrugadores, ejecutivos con trajes caros, asistentes sirviendo café, equipos de mantenimiento comenzando sus rondas. Gente normal viviendo vidas normales. Jason envidiaba esa sencillez. A las 8:15, Catherine Michey entró por la puerta principal. Directora ejecutiva de Michey Industries, multimillonaria hecha a sí misma, el tipo de mujer que dominaba las salas con su presencia. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un marco de fotos plateado en la otra, probablemente trasladándolo a una nueva oficina. Jason vislumbró la foto al pasar por el mostrador de seguridad. Una mujer y un niño pequeño, de unos 9 o 10 años, ambos sonriendo a la cámara. Algo en el rostro del niño hizo que Jason sintiera una opresión en el pecho, aunque no supo por qué. Señorita Michey, gritó Dani alegremente. Hoy empiezo temprano. Reunión de la junta a las 9, respondió Catherine sin aminorar la marcha. Alguien tiene que mantener este lugar en funcionamiento. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol y desaparecieron en el ascensor. Jason la vio aparecer en los monitores, vio cómo el ascensor subía a la planta 42, la vio entrar en su suite ejecutiva. Otra mañana de martes en un edificio lleno de ellos. Pero algo no iba bien. Jason no podía identificarlo. No podía señalar un detalle específico. Solo una corazonada, la que lo había mantenido con vida en Kandahar y Faluya, y en una docena de lugares más que intentaba no recordar. Revisó las cámaras del vestíbulo, las imágenes del aparcamiento, las entradas de servicio. Todo parecía normal. Demasiado normal, quizá. El equipo de limpieza que había fichado hacía una hora. Rostros que no reconoció. La furgoneta de mantenimiento en el muelle de carga. El logotipo de la empresa ligeramente equivocado. Pequeños detalles que no encajaban del todo. ¿Estás bien?, preguntó Dani, levantando la vista de su crucigrama. Tienes esa mirada. ¿Qué? ¿Mira? Ese en el que te conviertes en una cámara de seguridad humana. Tranquilo, hombre. Es martes. Nunca pasa nada los martes. Dani volvió a su rompecabezas, tarareando en voz baja. Jason quería creerle, quería confiar en que sus instintos eran solo paranoia. Fantasmas de un pasado que no tenían por qué rondar su presente. Pero había aprendido a las malas que ignorar su instinto mataba gente. El día transcurrió en una rutina monótona. Jason hizo sus rondas, revisó puertas, saludó con la cabeza a empleados que había visto 1000 veces. El almuerzo fue un sándwich en su escritorio. La cena fue comida china para llevar del restaurante de la esquina. A las 8 de la noche, el edificio estaba casi vacío. Solo el equipo de limpieza nocturna, algunos adictos al trabajo en los pisos superiores y el equipo de seguridad. Dani fichó a las 8:30 con un gesto de la mano y un recordatorio para cerrar bien. Jason se dejó llevar por la tranquilidad.
Esta era su parte favorita del turno, cuando el edificio pertenecía al silencio. Y sombra. Casi podía olvidar quién era en esas horas. Casi fingía ser un tipo normal con un trabajo normal, no un hombre con sangre en las manos y pesadillas que no se extinguían. A las 8:47. Todo cambió. Los monitores mostraban movimiento en la planta 38. El equipo de limpieza se dispersaba en un patrón demasiado deliberado, demasiado táctico. Jason se inclinó hacia adelante. Su entrenamiento se estaba activando a pesar suyo. Se movían como un equipo, cubriendo ángulos, asegurando posiciones. Esto no era limpieza. Esto era infiltración. Entonces empezaron los disparos. Agudos crujidos en las transmisiones de audio, gritos que atravesaban el zumbido habitual del edificio. Jason se dirigió a su radio, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras mostraban a 6 hombres armados con equipo táctico irrumpiendo en las plantas ejecutivas, conduciendo a los pocos empleados que quedaban a una zona central. Profesionales, eficientes, aterradores. Se movían como soldados, como hombres que ya habían hecho esto antes. El corazón de Jason latía con fuerza contra sus costillas. El instinto le gritaba que actuara, que interviniera, que se convirtiera en el operador que solía ser. Pero le temblaban las manos y respiraba demasiado rápido. Otra vez no. Otra vez no. Los recuerdos lo golpeaban como metralla. Otra misión. Otro edificio. Otro momento en el que tuvo que elegir entre la acción y la parálisis. El monitor principal mostraba la planta 42. La oficina de Catherine Michei. Los hombres armados la tenían de rodillas, con las manos tras la cabeza y una pistola en la sien. Y el hombre que sostenía la pistola, con el rostro nítido en la cámara de alta definición, era Raymond Crane, el excomandante de Jason, el hombre que lo había arrastrado a operaciones encubiertas hacía 8 años. El hombre que había estado allí cuando todo salió mal. Raymond miró directamente a la cámara y sonrió. Sabía que Jason lo estaba mirando. Era un mensaje. El teléfono de Jason vibró. Número desconocido. Contestó sin pensar. Hola, Jason. La voz de Raymond era áspera y a cigarrillos, una voz de pesadillas. Me preguntaba si todavía estarías aquí. Esperaba que lo hicieras. De hecho, hace las cosas más interesantes, Raymond. La voz de Jason salió plana, sin emoción. Por dentro, algo gritaba. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido. Dinero, poder, la satisfacción del trabajo bien hecho. Raymond hizo una pausa, y Jason pudo oírlo encender un cigarrillo. Y tal vez para ver si has cobrado agallas desde la última vez que trabajamos juntos. ¿Recuerdas a Tommy? ¿El chico que murió porque te congelaste? A Jason se le heló la sangre. Tommy, el nombre que no había pronunciado en 8 años. Ars, el nombre que lo despertó gritando. Lo recuerdo. Bien, porque ahora mismo estoy viendo a la madre de Tommy. Catherine Michei, directora ejecutiva, multimillonaria y la mujer cuyo hijo ayudaste a matar. Ella no lo sabe, por supuesto. No sabe que su guardia de seguridad nocturno formó parte del equipo que la convirtió en una madre afligida. La voz de Raymond se volvió fría. Tienes 37 minutos, Jason. 37 minutos antes de que le meta una bala en la cabeza. ¿Quieres salvarla? Ven y deténme. Pero ambos sabemos que no lo harás. Te congelarás como antes. La línea se cortó. Jason se sentó en la oficina de seguridad, con los monitores mostrando el rostro aterrorizado de Catherine, y sintió el peso de 8 años de culpa aplastándolo. Raymond tenía razón. Se congelaba. Siempre se congelaba cuando más importaba. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de la niñera de Lily, una foto de su hija dormida en el sofá, con su cuaderno de dibujo abierto a su lado. El dibujo mostraba una figura de palitos con uniforme de seguridad y una capa con la inscripción Mi papá héroe. Jason contempló la imagen, la fe de su hija en él, y sintió que algo se le rompía en el pecho.
Se había paralizado una vez. Un niño había muerto. Había pasado 8 años huyendo de ese momento, escondiéndose de quien había sido, fingiendo que podía ser normal. Pero Raymond tenía razón en una cosa. No puedes escapar de tu pasado. Solo puedes elegir qué hacer con él. Jason se levantó y se dirigió al armero que había instalado al aceptar este trabajo, contra las normas, contra todo lo que se había prometido. Pero una parte de él siempre supo que este día llegaría. Dentro del armero, una Glock 19, un chaleco táctico, gafas de visión nocturna y las habilidades que había pasado 8 años intentando olvidar. Danny había dejado su radio sobre el escritorio. Jason contestó y marcó el canal de emergencia. Habla Anderson de Industrias Michei. Tenemos una situación con rehenes. Piso 42. Sospechosos armados, múltiples rehenes. Solicito respuesta policial, pero les aconsejo que mantengan el perímetro. Cualquier intento de allanamiento resultará en ejecuciones. La voz del operador se escuchó con voz entrecortada. Profesional y urgente. Entendido. Unidades en camino. Llegada estimada en 12 minutos. 12 minutos. Raymond le había dado 37. Eso dejaba 25 minutos para hacer lo imposible. Jason revisó su arma, revisó la recámara y se puso el chaleco táctico. Le quedaba como si nunca lo hubiera dejado. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se estabilizó. El hombre que había intentado olvidar durante 8 años despertó y recordó exactamente qué hacer. Miró el monitor una vez más. Catherine Michei de rodillas, aterrorizada. La mujer cuyo hijo no había podido salvar hacía 8 años. La mujer que representaba cada error que había cometido. Jason tenía una opción. Dejarla morir para proteger su secreto o convertirse en el asesino una vez más para darle una oportunidad. Pensó en Lily, en su dibujo, en la fe que tenía en él. Pensó en Tommy, en un chico que había muerto porque Jason había tenido demasiado miedo de actuar. Pensó en todas las personas a las que les había fallado, en todas las decisiones que había tomado mal. Esta vez no, pensó. Cueste lo que cueste. Esta vez no. Jason Anderson revisó su arma, sintonizó la frecuencia de Raymond en su radio y se dirigió a las escaleras. Le quedaban 35 minutos. Tiempo para terminar lo que debería haber hecho 8 años atrás. Tiempo para dejar de huir de quien era y convertirse en quien su hija creía que era. Tiempo para salvar una vida o morir en el intento. La escalera estaba oscura y silenciosa. La luz de emergencia lo iluminaba todo de un verde enfermizo. Jason subió las escaleras como un fantasma, cada paso silencioso, la respiración controlada. Piso tras piso, su cuerpo recordando el ritmo del movimiento táctico. En el piso 38, podía oírlos. Los hombres de Raymond se coordinaban por radio, profesionales y tranquilos. Jason escuchaba, formándose una imagen mental. 6 operadores en total, 3 con Catherine en la 42, 2 asegurando la bóveda en la 41, 1 como vigía móvil. El vigía era el primer problema de Jason. Podía ver al hombre en el rellano de enfrente, observando la escalera con ojos expertos. Jason esperó, contando el ritmo del hombre. 3 segundos mirando hacia arriba, 2 segundos mirando hacia abajo, 1 segundo revisando su radio. En el tercer ciclo, Jason se movió. La distancia se acortaba en un instante. El guardia comenzó a girarse, buscando su arma. Demasiado lento. El brazo de Jason le rodeó la garganta, cortándole el flujo de aire y sangre. El hombre forcejeó durante 5 segundos y luego se desplomó. Jason lo bajó silenciosamente, tomó su radio y cargadores de repuesto. 32 minutos. Jason continuó subiendo. El siguiente obstáculo era el piso 41, el nivel de la bóveda. A través de la ventana de la puerta de la escalera, pudo ver a 2 hombres trabajando en el panel de seguridad. Lo que sea que Raymond realmente buscara, estaba en esa bóveda. Los rehenes solo eran un seguro.
Jason consideró sus opciones. Podía saltarse este piso, ir directo a por Catherine. Pero dejar enemigos a sus espaldas era un suicidio. Necesitaba reducir las probabilidades. Jason abrió la puerta lentamente, agachándose. La bóveda tenía 20 metros de espacio abierto, sin cobertura. Los dos guardias le daban la espalda, concentrados en descifrar el sistema de seguridad. Jason movió a lo largo de la pared, usando las sombras. 10 metros 5. Uno de los guardias se rió de algo. El sonido sonó nítido en el silencio. Jason estaba a 3 metros de distancia cuando su bota rozó el hormigón. Ambos guardias giraron, buscando sus armas. Jason disparó 2 veces, enviando una masa al objetivo más cercano. El disparo con silenciador fue una tos en la oscuridad. El hombre cayó al suelo. El segundo guardia levantó su arma y disparó descontroladamente. La bala rebotó en la pared junto a la cabeza de Jason. Jason se zambulló, rodó, se levantó disparando. 2 disparos, ambos impactaron. El segundo guardia cayó. El sonido de los disparos resonó en el hueco de la escalera. Alguien lo habría oído. Jason agarró la radio caída y oyó la voz de Raymond entrecortada. ¿Qué pasa en la 41? Informe. Silencio. Entonces tenemos un problema. Hay alguien en el edificio. La risa de Raymond fue fría. Jason, supongo. Sabía que no podías evitarlo. Qué predecible. Todas las unidades. Tenemos un enemigo. Dale caza. Una pausa. Y Jason, por cada minuto que te demores, heriré a uno de mis rehenes. Tú decides. La radio de Jason crepitó con la confirmación de los operadores restantes. Había derribado a 3, pero eso dejaba a 3 más con Raymond, y ahora lo estaban buscando. La ventaja táctica había cambiado. Jason miró su reloj. 29 minutos. Tenía que moverse más rápido. El piso 42 era territorio ejecutivo. Suelos de mármol, obras de arte caras en las paredes, oficinas que costaban más que las casas de la mayoría. Jason entró por la escalera de emergencia, avanzando por el laberinto de cubículos hacia la suite ejecutiva. Podía oír voces tensas y furiosas. El equipo de Raymond estaba en alerta, listo para él. El factor sorpresa había desaparecido. Jason encontró un punto estratégico en una sala de conferencias vacía y usó su visión nocturna para evaluar la situación. La suite ejecutiva era una caja de arena. Planta abierta, cobertura mínima. 3 operadores armados con líneas de visión despejadas. Catherine y otros 7 rehenes estaban atados con bridas y arrodillados en el centro de la habitación. Raymond estaba de pie sobre ellos, pistola en mano, vigilando las entradas como una araña, esperando a su presa. Esto era imposible. Jason no podía entrar en esa habitación sin que alguien muriera. Necesitaba una distracción, una ventaja, algo que inclinara la balanza. Su mano se dirigió a la radio, formándose una idea. Arriesgado, probablemente estúpido, pero el tiempo corría y no tenía mejores opciones. Jason marcó la frecuencia de Raymond. Hola, Raymond. Ha pasado mucho tiempo. La radio crepitó. La voz de Raymond regresó divertida. Jason finalmente decidió unirse a nosotros. Empezaba a pensar que habías vuelto a escapar. Ya no quiero correr más. Deja ir a los rehenes. Esto es entre nosotros. Entre nosotros, Jason, esto siempre fue más grande que nosotros. Se trata de demostrar algo, de demostrar que los hombres buenos son un mito. Siempre elegirás el camino fácil cuando importa, como hiciste cuando murió Tommy. La voz de Raymond se endureció. ¿Quieres a esta gente? Ven y llévatelos. 26 minutos. Jason se movía mientras Raymond hablaba, recorriendo la suite, buscando puntos débiles. La oficina ejecutiva tenía ventanas con vistas a la ciudad. Vidrios a prueba de balas a 42 pisos de altura. El sistema de ventilación era demasiado pequeño para infiltrarse.
La única forma de entrar era por las puertas principales, directamente a la zona de muerte. A menos que Jason mirara hacia las placas del techo. Edificios de oficinas como este tenían espacios de acceso entre los pisos para los sistemas eléctricos y de ventilación. Estrecho, oscuro, peligroso, pero tal vez su única opción. Encontró un armario, usó un escritorio para alcanzar el techo, se arrastró hacia la oscuridad y el polvo. El espacio apenas medía 60 centímetros de altura, lo que lo obligaba a arrastrarse boca abajo a través del aislamiento y el cableado. Cada movimiento se sentía demasiado ruidoso, demasiado lento. Pero poco a poco, se dirigió hacia la suite ejecutiva, a través de los huecos en las placas del techo. Jason podía ver la habitación. Catherine estaba justo debajo de él, Raymond paseando cerca. Los otros dos operadores cubrían las puertas. Si Jason pudiera caer lo suficientemente rápido, los tomaría por sorpresa, pero la caída fue de 3,6 metros sobre el suelo de mármol. Sería vulnerable durante unos segundos cruciales, probablemente recibiría un disparo. Entonces lo vio. Los ojos de Catherine seguían algo en el suelo. Siguiendo su mirada, Jason vio un abrecartas en su escritorio, justo a su alcance si lograba liberar las manos. Estaba sujetando las bridas contra el borde de su silla, con la sutileza suficiente para que los guardias no se dieran cuenta. Inteligente, valiente. Intentaba darse una oportunidad. La radio de Jason crepitó. La voz de Raymond. 20 minutos, Jason. ¿Dónde estás? ¿Sigues escondido? ¿Todavía tienes demasiado miedo de afrontar lo que has hecho? Catherine levantó la cabeza bruscamente al oír esas palabras. ¿Qué quiere decir? Gritó. ¿Quién es Jason? Raymond sonrió. Su guardia de seguridad nocturna, la señora Michey, también conocida como Jason Anderson, exoperadora de la Fuerza Delta, también conocida como una de las responsables de la muerte de su hijo hace 8 años. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Catherine palideció. Su mirada se dirigió a la cámara de seguridad en la esquina, como si pudiera ver a Jason a través de ella. ¿De qué está hablando? Operación Tormenta de Arena hace 8 años. Misión de operaciones encubiertas no autorizada para recuperar 1000. Tecnología de emergencia del centro de investigación de su empresa. Jason era parte de mi equipo. Estábamos extrayendo la tecnología cuando alguien activó la alarma. Su hijo Tommy estaba en el edificio esa noche. ¿Recuerda? Lugar equivocado, momento equivocado. La explosión que lo mató ocurrió porque alguien de mi equipo entró en pánico. Y Jason tenía un tiro claro al terrorista. Podría haberlo detenido, pero se quedó paralizado. La voz de Raymond resumaba fingida compasión. Ha estado huyendo desde entonces, escondiéndose tras un uniforme de guardia de seguridad, fingiendo ser normal. Patético. Las manos de Jason se apretaron alrededor de su arma. Cada palabra era un cuchillo, abriendo heridas que nunca habían sanado. Catherine lloraba ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Los otros rehenes parecían confundidos, aterrorizados, y Raymond seguía sonriendo, disfrutando del dolor que estaba causando. Es cierto. La voz de Catherine era apenas un susurro, pero sus ojos estaban fijos en la cámara. ¿Estabas ahí? Mataste a mi hijo. Jason no pudo responder. No podía moverse. La parálisis que lo había dominado hacía 8 años regresaba, paralizando sus extremidades, robándole la respiración. Vio el rostro de Tommy en su mente, vio la explosión, se vio a sí mismo allí de pie con una pistola en la mano, demasiado asustado para disparar, demasiado destrozado para actuar. Raymond tenía razón. Era patético. Siempre sería el hombre que se congelaba cuando más importaba. Entonces Catherine dijo algo que lo cambió todo. Si me estás escuchando, Jason Anderson, no me importa lo que hiciste hace 8 años. No me importa si eres un cobarde, un asesino o ambos. Mi hijo está muerto y nada cambiará eso. Pero esta gente aún no está muerta. Así que,
Si tienes algo de coraje, si tienes algo de decencia, deja de esconderte y haz algo. Las palabras golpearon a Jason como un golpe físico. Ni perdón, ni absolución. Solo un desafío. Un reto. Haz algo. Deja de esconderte. Sé mejor que el hombre que eras. Jason respiró hondo. Luego, otra vez. La parálisis comenzó a resquebrajarse. Pensó en Lily, en su dibujo, en el padre que ella creía que era. Pensó en los 8 años que había pasado huyendo y el coste que esa huida tuvo para todos los que lo rodeaban. Pensó en las palabras de Catherine. Haz algo. Quedaban 18 minutos. Jason se colocó sobre el punto más débil del techo, justo encima de Raymond. Sacó una granada aturdidora de su chaleco, una que había conservado de su antigua vida. Esto iba a doler, probablemente lo mataría. Pero Catherine tenía razón. Esta gente aún no estaba muerta. Jason quitó el seguro, dejó caer la granada aturdidora a través de la placa del techo y la siguió hasta el infierno. La explosión fue cegador, ensordecedor. Jason cayó al suelo con fuerza, rodó y se levantó disparando. Raymond se tambaleaba, desorientado. Jason metió 2 balas en su chaleco, no letales, pero suficientes para derribarlo. El operador más cercano se giraba, levantando el arma. Jason disparó de nuevo, al centro del cuerpo. El hombre cayó. El tercer operador, cubierto tras un escritorio, devolvió el fuego. Las balas rebotaron en el mármol alrededor de Jason. Se lanzó detrás del escritorio de Catherine, agarró el abrecartas y cortó sus bridas. Sáquenlas, jadeó Jason, entregándole a Catherine el cuchillo. Starewell. Váyanse. Catherine no discutió. Liberó a los demás rehenes, mientras Jason cubría el fuego. El tercer operador era bueno, mantenía a Jason inmovilizado, pero los rehenes se movían, corriendo hacia la salida. Catherine los guiaba como un general, tranquilo bajo fuego. Jason esperó a que despejaran la habitación y luego hizo su movimiento. Lanzó su cargador vacío a la posición del operador y aprovechó la distracción para acortar distancias. Se encontraron en un combate cuerpo a cuerpo, brutal y cercano. El operador era más joven, más rápido, pero Jason luchó con desesperación. Un cuchillo apareció en la mano del operador. Jason le agarró la muñeca, la giró y oyó el hueso romperse. El cuchillo se alejó con un ruido metálico. El codo de Jason golpeó la sien del hombre. Cayó. Raymond estaba de pie, pistola en mano, sangrando por la boca. Siempre supe que terminaría con nosotros, Jason. Que termine entonces, dijo Jason, levantando su arma. Se enfrentaron al otro lado de la oficina en ruinas. 2 hombres que una vez fueron hermanos, ahora eran enemigos. El dedo de Jason apretó el gatillo. Un disparo, bastaría. Acabaría con la amenaza de Raymond para siempre. Conseguiría justicia para Tommy, para Catherine, para todo. Pero entonces vio a Catherine en la puerta, observando, vio la esperanza en sus ojos, la convicción de que podía ser mejor que el hombre que había dejado morir a su hijo. Y Jason supo que si apretaba el gatillo, se convertiría exactamente en lo que Raymond quería que fuera. Otro asesino, otro hombre que eligió la violencia por encima de todo. Jason bajó el arma. No, ya no soy tú. Elijo ser mejor. La risa de Raymond era amarga. Todavía débil, todavía cobarde. Levantó su propia arma. El disparo resonó en la oficina. Pero no fue Raymond quien disparó. Fue Catherine, sosteniendo el arma del operador caído, con la mano firme a pesar de las lágrimas en su rostro. Raymond bajó la mirada hacia la sangre que se extendía por su pecho. Sorprendido, intentó levantar el arma de nuevo. Catherine disparó 2 veces más. Raymond cayó. Las sirenas aullaban. Afuera, cada vez más cerca. La policía finalmente irrumpió en el edificio. Catherine soltó el arma. Ahora le temblaban las manos.
Jason se acercó a ella y la sujetó cuando sus piernas cedieron. «Me salvaste la vida», susurró. «¿Por qué? ¿Después de lo que le hiciste a mi hijo? Porque no puedo cambiar el pasado». Jason dijo, «pero puedo intentar ser el hombre que debería haber sido. Lo siento, Catherine, por Tommy, por todo esto. Lo siento mucho». Ella lo miró con los ojos llenos de dolor y rabia, y algo que podría haber sido comprensivo. «Debería odiarte. Quiero odiarte, pero viniste de todos modos, aun sabiendo lo que costaría». La policía estaba entrando en tropel, gritando órdenes, asegurando la escena. Catherine se apartó de Jason, se quedó de pie sola. «La verdad sobre la muerte de mi hijo, sobre tu participación. Necesito tiempo para procesarlo. Pero salvaste 8 vidas esta noche. Eso tiene que significar algo». Los paramédicos se llevaron a Catherine. La policía se llevó a Jason esposado. Procedimiento estándar para un civil armado en la escena de un crimen. No se resistió, no dio explicaciones. Simplemente dejó que lo sacaran del edificio, pasando junto a las cámaras de noticias y los vehículos de emergencia. En algún lugar del caos, sonó su teléfono. La niñera, frenética. Jason logró responder antes de que la policía se lo llevara. «Papá». La voz de Lily, asustada y débil. «¿Estás bien? Está en la tele. Dicen que eres un héroe». Jason cerró los ojos. Las lágrimas le ardían tras los párpados. «Estoy bien, cariño. Un poco dolido, pero bien. Hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Fui valiente. Siempre eres valiente, papá». Ojalá fuera cierto, pensó Jason. Pero tal vez sí. Tal vez la valentía no consistiera en no tener miedo nunca. Tal vez se tratara de actuar a pesar del miedo. De elegir hacer lo correcto incluso cuando te costara todo. «Te quiero mucho, Lily. Pase lo que pase, recuérdalo. Yo también te quiero, papá. Vuelve pronto a casa». La policía metió a Jason en una patrulla y lo llevó al centro para interrogarlo. Horas de declaraciones, abogados, explicaciones. El fiscal quería presentar cargos por la muerte de los hombres de Raymond. Defensa propia, argumentó el abogado de Jason. Protección de vidas inocentes. Las pruebas respaldaban su historia. 3 días después, lo dejaron ir con una tobillera y una cita en la corte. Jason regresó a su apartamento y encontró a Lily esperando con la niñera. Se le abalanzó, casi derribándolo. «Volviste. Volviste. Siempre, pequeño. Siempre». La abrazó fuerte, respirando champú de fresa, infancia y todo lo bueno de su vida. «Siento haberte asustado. Eres un héroe, papá. Todos lo dicen. Salvaste a gente». Lily se apartó, mirándolo con seriedad. «Pero las noticias decían que hiciste cosas malas hace mucho tiempo». Jason se arrodilló y la miró a los ojos. «Sí, lo hice. Cometí errores terribles. La gente salió lastimada por mi culpa. He estado intentando ser mejor desde entonces». Le tocó la cara con suavidad. «No puedo cambiar lo que hice. Pero puedo elegir quién soy ahora, quién quiero ser para ti». Lily pensó en esto, con su pequeño rostro serio. Luego lo abrazó de nuevo. «Me alegra que hayas elegido ser mi padre». Pasaron 3 meses. Se retiraron los cargos. La participación de Jason en la muerte de Tommy hace 8 años salió a la luz durante la investigación. Catherine Michei podría haber presentado cargos, podría haberlo destruido. En cambio, guardó silencio. Que el pasado permanezca en el pasado. Entonces, un día, llegó un sobre, papel caro, con membrete de Industrias Michei. Dentro, una oferta de trabajo, director de seguridad, un salario que hizo que Jason se llenara de lágrimas, y una nota escrita a mano de Catherine. «No te he perdonado. Puede que nunca te perdone. Pero te vi elegir la misericordia cuando matar habría sido más fácil. Te vi arriesgarlo todo para salvar a desconocidos. Mi hijo tendría 17 años ahora.
Creo que habría querido que alguien te diera una segunda oportunidad. Soy yo intentando honrar su memoria. Llámame si te interesa. Jason se quedó mirando la carta un buen rato. Una segunda oportunidad. Una forma de usar sus habilidades para algo más que esconderse. Un camino hacia adelante en lugar de correr sin parar. Cogió el teléfono. Catherine, soy Jason. Recibí tu carta. Me gustaría hablar sobre el puesto y sobre Michael. Si estás dispuesta a hablarme de él, me gustaría escucharte, recordarlo bien, entender lo que te arrebaté. Su voz era cautelosa, controlada. No va a ser fácil para ninguno de los dos. Lo sé, pero huir de las cosas difíciles es lo que nos trajo hasta aquí. Tal vez sea hora de dejar de huir. Jason miró a Lily, que jugaba con sus muñecas en la sala, tarareando alegremente. Tengo una hija que cree que soy una heroína. Me gustaría intentar ser el hombre que ella cree que soy. Muy bien, Jason. Veamos si ambos podemos convertirnos en mejores personas, día a día. Catherine hizo una pausa. Mañana, a las 10 de la mañana, en mi oficina, hablaremos del puesto de seguridad. Y Michael, trae café. Esto va a tardar un rato. La línea se cortó. Jason colgó el teléfono, sintiendo algo que no había sentido en 8 años. Ni felicidad ni paz, solo la posibilidad de ambas. El peso que cargaba nunca. Desaparecer completamente. La muerte de Michael siempre formaría parte de su historia. Pero tal vez ese peso podría impulsarlo hacia adelante en lugar de frenarlo. Papá, llamó Lily desde la sala. ¿Quieres ayudarme con mi dibujo? Claro, hijo. ¿Qué estás dibujando? Un superhéroe. Tiene capa y todo, pero también es padre como tú. Jason se sentó en el suelo junto a su hija, observando cómo sus crayones creaban superhéroes. Afuera, la ciudad bullía con el tráfico vespertino. Mañana iría a la oficina de Catherine. Mañana empezaría a intentar construir algo bueno a partir de las ruinas de sus errores. El mañana era aterrador y estaba lleno de incógnitas. Pero por esta noche tenía esto, una hija que lo amaba, una oportunidad de redención y la certeza de que finalmente había dejado de huir. Jason Anderson cogió un crayón y empezó a dibujar junto a su hija. El superhéroe que dibujó llevaba un uniforme de guardia de seguridad y sostenía la mano de una niña. Sin capa, sin máscara, solo un hombre esforzándose al máximo. Por primera vez en 8 años, Jason Anderson miró hacia adelante en lugar de hacia atrás. El pasado siempre estaría ahí, una sombra que cargaría para siempre. Pero había aprendido algo en ese edificio de oficinas, en esos terribles minutos de decisiones y consecuencias. El pasado podía moldearte, pero no tenía por qué definirte. Podías elegir ser mejor. Podías elegir actuar en lugar de congelarte. Podías elegir la redención incluso cuando no la merecías. Y a veces, si tenías mucha suerte, alguien decidía darte una segunda oportunidad. Jason tenía la intención de ganársela. Un día, una decisión, un acto de valentía a la vez. Por Lily, por la memoria de Michael, por el hombre que quería ser. El peso nunca se levantaría del todo, pero finalmente había aprendido a llevarlo sin caer. Y pensó que ver a su hija sonreír era